La guerra entre Rusia y Ucrania ha llegado a su tercer año y hay señales de que podría estar llegando a su fin. La avalancha reciente de noticias ha sido abrumadora, con algunos acontecimientos que han dejado a la gente asombrada. Pero en lugar de centrarnos en el momento actual, hablemos de drones. Al inicio del conflicto, esta era una guerra de fuerzas enormemente desiguales, y nadie habría predicho que evolucionaría hacia la situación actual. Las razones detrás de este cambio son complejas y no pueden atribuirse únicamente al significativo apoyo de Occidente. Los esfuerzos de Ucrania han sido igualmente decisivos. Uno de los símbolos más emblemáticos de la autosuficiencia ucraniana es, sin lugar a dudas, el dron. Los drones han tenido un impacto revolucionario en la guerra moderna. No solo han transformado la manera en que se libran los conflictos, sino que también han redefinido las reglas de enfrentamiento. Estas nuevas reglas han modificado el equilibrio tradicional de poder en los combates, permitiendo que naciones más pequeñas e incluso actores no estatales representen una amenaza para potencias más grandes, reconfigurando así las dinámicas de la fuerza militar. En el año 2024, según el presidente Zelensky, Ucrania produjo hasta 1.5 millones de drones de diversos modelos, siendo la mayoría FPV, es decir, pequeños drones kamikaze. Sorprendentemente, hasta finales de 2022, la producción de drones en Ucrania era mínima, dependiendo principalmente de importaciones completamente ensambladas. En otras palabras, el aumento dramático en la producción de drones ocurrió en el corto lapso entre 2023 y 2024. Entonces, ¿cómo logró Ucrania, un país en estado de guerra con recursos limitados, alcanzar esto? La primera figura clave en esta transformación es Mikhailo Fedorov. Nacido en 1991 en el Oblast de Zaporilla, Fedorov tiene apenas 34 años. Graduado de la Universidad Nacional de Zaporizhia, entró en política en 2014 pero fracasó en su intento de convertirse en miembro del Parlamento. Posteriormente, se dedicó al emprendimiento, fundando una empresa de servicios digitales especializada en gestionar tráfico en línea para celebridades, como aumentar su visibilidad en redes sociales y administrar comentarios. Uno de sus clientes fue Kvartal 95 Studio, propiedad de Volodymyr Zelensky. Impresionado por las habilidades de Fedorov, Zelensky lo invitó a servir como director de marketing digital para su campaña presidencial, confiándole todas las actividades de promoción en línea. Tras convertirse en presidente, Zelensky nombró a Fedorov primero como asesor presidencial y luego como ministro de Transformación Digital. Cuando estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, muchas de las campañas propagandísticas más destacadas de Ucrania fueron ideadas por Fedorov. Un ejemplo fue el llamado Fantasma de Kiev, una narrativa ficticia sobre un piloto que supuestamente derribó 6 aviones rusos en un solo día. Aunque la historia era fabricada, ayudó a estabilizar la moral pública durante los caóticos primeros días de la guerra. A principios de 2023, el Ministerio de Defensa buscaba aumentar la producción de drones, pero sus esfuerzos por sí solos no fueron suficientes. Como ministro de Transformación Digital, Fedorov propuso una solución. Lanzó la iniciativa DAA-SERI. DIA es una aplicación diseñada para servicios de gobierno electrónico, permitiendo a los ucranianos realizar la mayoría de los trámites administrativos en línea sin necesidad de acudir a oficinas físicas. Sin embargo, la iniciativa DAA-SERI fue mucho más allá del desarrollo de una aplicación. Un aspecto clave fue un programa de incentivos fiscales para fabricantes de drones. El impuesto sobre la renta corporativa se fijó en un 9, mientras que el impuesto sobre la renta personal para empleados se redujo al 5. Esta política fue sumamente atractiva. Tras el inicio de la guerra en 2022, Ucrania aumentó significativamente los impuestos en la mayoría de los sectores para financiar sus esfuerzos militares. El impuesto sobre la renta corporativa se elevó al menos al 20, el impuesto sobre la renta personal a no menos del 15 y en algunos sectores, incluso más. Los bancos y otros sectores clave estaban obligados a pagar un impuesto adicional del 50 sobre las ganancias, además del impuesto corporativo.
Industrias como el gas natural, el carbón y el acero enfrentaron una contribución especial de guerra, apodada el impuesto patriótico, que oscilaba entre el 5 y el 10 de los ingresos, no de las ganancias, sino de los ingresos totales. En contraste, las empresas de drones estaban exentas del impuesto sobre ganancias y del impuesto patriótico, y sus tasas de impuestos corporativos del 9 y personales del 5 eran significativamente más bajas que las de otros sectores. Esto hizo que entrar en el sector de drones fuera una propuesta extremadamente atractiva, aumentando enormemente la participación en la industria. En Ucrania, los incentivos fiscales proporcionados bajo la iniciativa DAA-SERI han hecho que la industria de drones sea particularmente atractiva. Mientras que otros sectores están sujetos a una combinación de impuestos sobre ingresos, ganancias y el llamado impuesto patriótico, las empresas de drones solo pagan impuestos sobre ingresos a una tasa significativamente reducida de 9 para ingresos corporativos y 5 para ingresos personales. Estas condiciones favorables han impulsado enormemente la participación en el sector de drones. Más allá de los beneficios fiscales, el programa NUB también otorgó una ventaja única: la exención del servicio militar para empleados de la industria de drones. Esta exención resultó ser un gran atractivo, especialmente después de los esfuerzos de movilización masiva de Ucrania, que llevaron a un gran número de ciudadanos a ofrecerse como voluntarios para el servicio militar y contribuir a la inesperada efectividad combativa de las fuerzas ucranianas. Sin embargo, el sentimiento público hacia el servicio militar obligatorio en Ucrania se mantuvo profundamente dividido. Mientras que muchos estaban dispuestos a resistir la agresión rusa, otros buscaban evitar ser reclutados por diversas razones, lo que llevó a más de 7 millones de personas a huir al extranjero. Para quienes se quedaron pero querían evitar ser reclutados, las opciones eran limitadas. Algunos recurrieron a conexiones personales para obtener exenciones, otros sobornaron a oficiales de reclutamiento o médicos para conseguir certificados falsos de ineptitud para el servicio, y unos pocos incluso consideraron el autolesionarse, aunque la mayoría temía demasiado llevarlo a cabo. En este contexto, la exención del servicio militar ofrecida a los trabajadores de la industria de drones se convirtió en una alternativa altamente deseable, impulsando un importante flujo de personas hacia el sector y acelerando aún más su crecimiento. Además de estas medidas, Mikhailo Fedorov introdujo la iniciativa Drone Popular, alentando a los ciudadanos comunes a ensamblar drones en sus hogares y venderlos al Ministerio de Defensa. En tiempos de guerra, encontrar formas de ganarse la vida era todo un desafío, y vender drones al ejército representaba una oportunidad viable de ingresos. Muchos ucranianos comenzaron a ensamblar drones en sus cocinas, salas o sótanos, a menudo utilizando configuraciones improvisadas. Para apoyar este esfuerzo, el Ministerio de Transformación Digital creó una página web con tutoriales detallados. Estos tutoriales no solo explicaban cómo ensamblar drones, sino que también ofrecían instrucciones sobre la importación de piezas, el paso por aduanas y otros aspectos logísticos. Por ejemplo, el sitio recomendaba a los compradores que adquirieran componentes de China en lotes pequeños para evitar llamar la atención de las autoridades aduaneras. Antes de 2023, el número de empresas de drones en Ucrania era insignificante. Sin embargo, bajo la estrategia tripartita del Ministerio de Transformación Digital, la industria experimentó un crecimiento explosivo. Para mediados de 2024, Ucrania contaba con más de 200 empresas dedicadas a la fabricación de drones y más de 500 negocios involucrados en la cadena de suministro, estableciendo un ecosistema nacional en plena expansión para la producción de drones. A pesar de este avance, todavía quedaba un problema crítico por resolver: el financiamiento. Aquí es donde entra en juego la figura clave, Oleksandr Kamyzin. Nacido en Kiev en 1984 y graduado del Instituto Politécnico de Kiev, Kamyzin inicialmente trabajó como auditor en KPMG antes de unirse al fondo de inversión Dragon Capital, el más grande de Ucrania, gestionando activos por aproximadamente $600 millones. Uno de los socios del fondo era George Soros. En 2012, Kamyzin se trasladó al grupo de inversiones SCM, donde ascendió durante 7 años y se ganó la confianza del propietario de la empresa, Rinat Akhmetov, el hombre más rico de Ucrania.
SCM, una de las muchas empresas de Akhmetov, también controla activos conocidos como Azovstal Steel Plant y Shakhtar Donetsk Football Club. Akhmetov es una figura compleja en el conflicto entre Rusia y Ucrania, y a menudo se abstiene de tomar posiciones explícitas. Aunque probablemente se incline hacia Ucrania y Occidente, la mayoría de sus activos se encuentran en el este de Ucrania, lo que lo hace particularmente vulnerable a los impactos económicos del conflicto. Por ejemplo, el Shakhtar Donetsk enfrentó pérdidas financieras significativas tras verse obligado a trasladarse debido a los disturbios en Donbass en 2014, lo que provocó una caída dramática en los ingresos por venta de entradas, patrocinadores y mercancías. Esta tensión financiera, junto con la cautelosa postura política de Akhmetov, subraya el delicado equilibrio que ha tenido que mantener. Después de los disturbios de 2014 en el este de Ucrania, el Shakhtar Donetsk se vio obligado a abandonar su ciudad natal, Donetsk, trasladándose primero a Lviv, luego a Kharkov y finalmente a Kiev. Rápidamente quedó claro que estar lejos de casa traía consigo desafíos importantes. En estas nuevas ciudades, el equipo luchó por construir una base de aficionados local, y su asistencia promedio en los partidos cayó de 25,000 a 30,000 por juego a menos de 5.000. Muchos locales los veían con desdén, considerándolos como forasteros que intrusivamente buscaban apoyo. La caída en las ventas de entradas se sumó al descenso en los ingresos por patrocinadores y mercancías. Antes de 2014, las finanzas del equipo eran relativamente estables, a menudo equilibrándose o incluso obteniendo ganancias en buenos años gracias a la venta de jugadores, lo que les valió el apodo de una tienda de talentos europea de primer nivel. Sin embargo, a partir de 2015, el equipo operó constantemente con pérdidas, con déficits anuales que oscilaban entre los 30 y 50 millones de euros. La única razón por la que el club sobrevivió fue el apoyo financiero de Rinat Akhmetov, el hombre más rico de Ucrania. Para Akhmetov, esto no era una carga menor, ya que sus principales industrias acero y carbón eran intensivas en capital, lo que significaba altos activos pero también altas obligaciones. En 2014, sus activos netos ascendían a solo 1.080 millones de dólares, por lo que cubrir las multimillonarias pérdidas anuales del equipo era doloroso. Esta experiencia hizo que Akhmetov fuera extremadamente cauteloso a la hora de tomar partido en los conflictos políticos de Ucrania. Como figura importante, su neutralidad tenía peso, y si parecía indeciso, muchos otros podrían seguir su ejemplo, potencialmente socavando la unidad de Ucrania. A finales de 2021, mientras aumentaban las tensiones en la frontera entre Rusia y Ucrania, el presidente Zelensky buscó asegurar el apoyo de Akhmetov ofreciéndole una cuota de influencia política. Esto incluyó otorgarle control sobre posiciones clave en el gobierno, como la presidencia de la Compañía Ferroviaria Nacional de Ucrania. Este rol era altamente lucrativo, ya que el sistema ferroviario requería grandes cantidades de acero y carbón, industrias que se alineaban perfectamente con los intereses comerciales de Akhmetov. Tras una cuidadosa consideración, Akhmetov recomendó a Oleksandr Kamyzin para el puesto, una decisión que resultó ser acertada. Durante el primer año de la guerra, el sistema ferroviario de Ucrania tuvo un desempeño excepcional, manteniendo la puntualidad mientras transportaba enormes volúmenes de suministros a las líneas de frente y evacuaba a civiles y heridos hacia áreas más seguras. La gestión de Kamyzin recibió elogios generalizados, y las llamadas para su promoción se hicieron más fuertes. En marzo de 2023, Zelensky nombró a Kamyzin como ministro de Industrias Estratégicas. Una vez en el cargo, Kamyzin dio prioridad al desarrollo de la industria de drones de Ucrania. Los drones eran urgentemente necesarios en el campo de batalla y representaban un sector donde la base industrial existente de Ucrania podía hacer una contribución significativa. Antes de 2023, Ucrania dependía en gran medida de la importación de drones, con un ensamblaje local mínimo. Kamyzin reconoció que esta dependencia era insostenible y comenzó esfuerzos para localizar la producción. Aprovechando su experiencia financiera y su extensa red, Kamyzin lideró esfuerzos para atraer inversiones para el sector de drones. Para asegurar el financiamiento, identificó una ventaja clave: el costo. La producción de drones en países occidentales era prohibitivamente cara,
con drones pequeños que costaban decenas de miles de dólares, lo que los hacía mucho menos rentables. En contraste, Ucrania se beneficiaba de costos laborales bajos y ya había importado cantidades significativas de componentes debido a la guerra, creando una base para la producción a escala. La escala, después de todo, es esencial para reducir costos. A principios de 2023, el costo de producción de un pequeño dron en Ucrania era de aproximadamente $1,000. Aunque esta cifra seguía siendo más alta que en China, era significativamente más baja que en los países occidentales, lo que hacía atractiva la industria para los inversores. Camisín lideró personalmente delegaciones hacia países occidentales, asegurando inversiones sustanciales. Por ejemplo, la compañía Swarm Drone, que se especializa en tecnología de enjambres de drones, recaudó $2.7 millones, con una inversión principal de RG y respaldo adicional de Radius Capital, con sede en Estados Unidos, y Green Flag Fund. Otro ejemplo es Caradag, una empresa especializada en sistemas de detección de drones, que recibió financiamiento de Justin Zaff, aunque el monto no fue revelado. Zev, un exoperativo de la CIA con amplia experiencia en inteligencia, fundó Nisos en 2015, una empresa que ofrece servicios de inteligencia personalizados. Los esfuerzos de Camisín para atraer tanto financiación privada como institucional han consolidado su posición como una figura clave en la estrategia industrial de Ucrania. En esencia, los servicios de inteligencia personalizados suelen centrarse en la vigilancia. Por ejemplo, en 2022, Nisos firmó un contrato multimillonario con NIOD para monitorear actividades internas e identificar empleados descontentos con Shopify. De manera similar, Eric Schmidt, cofundador de Google, tras los esfuerzos de cabildeo de Camisín, estableció el Defending Democracy Fund, destinado a invertir en startups ucranianas relacionadas con la defensa, incluidas las empresas de drones. Este fondo ha apoyado a 14 empresas hasta la fecha. Estas inversiones privadas provenientes de fuentes occidentales han desempeñado un papel importante en el fortalecimiento de la industria de drones en Ucrania. Más allá de la financiación privada, Camisín también aseguró recursos públicos significativos, con el gobierno ucraniano asignando $1,000 millones anuales y la administración de Biden contribuyendo con $1,500 millones al año específicamente para la producción de drones. Lograr asegurar estas sumas considerables no es tarea fácil, ya que requiere habilidades destacadas y una sólida red de contactos, y el historial de Camisín fue decisivo en este logro. Basándose en esta base financiera, el Ministerio de Industrias Estratégicas, en colaboración con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Transformación Digital, lanzó una plataforma llamada Ready One. Si alguien tiene experiencia en el ensamblaje de drones o ideas innovadoras pero carece de financiación inicial, puede enviar su propuesta a la plataforma Ready One. Si la propuesta se considera viable, los funcionarios se ponen en contacto y proporcionan financiación inicial, generalmente entre $15,000 y $20,000. Aunque esta cantidad puede parecer modesta, es suficiente para establecer un pequeño taller. Esta iniciativa complementa el programa previamente mencionado llamado People's Drones. Los emprendedores que obtienen financiación a través de Ready One pueden importar componentes, ensamblar drones y venderlos al Ministerio de Defensa, que luego los despliega en las líneas de combate. Muchos de los drones utilizados por las fuerzas ucranianas se producen de esta manera. La ventaja de esta estrategia dual es el rápido aumento en el número de drones, aunque el inconveniente es la calidad inconsistente, ya que los pequeños talleres no pueden garantizar estándares uniformes. No obstante, para el ejército ucraniano, contar con drones, incluso con calidad variable, es mejor que no tener ninguno. Además de garantizar financiación, Camisín implementó una reforma crítica para aumentar los márgenes de beneficio de los productos de defensa. Durante la era soviética, los beneficios de estos productos estaban limitados al 3, una política que Ucrania mantuvo tras su independencia. Aunque esta política tenía la intención de desalentar la especulación con la venta de armas, inadvertidamente sofocaba el entusiasmo por la producción y contribuía al declive de la industria de defensa en Ucrania.
Reconociendo esto, Kamizin llevó a cabo extensas negociaciones con el Ministerio de Defensa, logrando finalmente un acuerdo para aumentar los márgenes de beneficio al 20, permitiendo hasta un 25 en productos clave como los drones. Esto impulsó significativamente la participación en la industria. Con incentivos como financiación, exenciones de reclutamiento y beneficios fiscales, la industria de drones en Ucrania experimentó un rápido crecimiento. Para 2024, la producción alcanzó los 1.5 millones de unidades, posicionando a Ucrania entre los principales productores globales, posiblemente en el segundo o tercer lugar. Aunque el éxito de esta industria no puede atribuirse exclusivamente a Kamizin y Fedorov, ellos indudablemente han sido sus fuerzas impulsoras. Sin embargo, este éxito conlleva importantes desafíos. En primer lugar, la fuerte dependencia de Ucrania de la ayuda financiera occidental representa un riesgo considerable. Por ejemplo, el posible regreso de Biden al poder en Estados Unidos podría poner en peligro esta financiación. En segundo lugar, la industria de drones de Ucrania sigue centrada en aplicaciones militares y no ha penetrado significativamente en los mercados civiles. Esta falta de diversificación podría provocar una caída drástica en la demanda una vez que la guerra termine. Por último, Ucrania aún no posee la capacidad de producir componentes clave de los drones, como cámaras, baterías y sensores de señal, de manera doméstica. Con una tasa de localización de solo un 60 a 70, la industria sigue dependiendo en gran medida de las importaciones, y alcanzar una autosuficiencia completa requeriría recursos más allá de la capacidad actual de Ucrania. A pesar de estos desafíos, la determinación y los logros de Ucrania no deben pasarse por alto. Muchas naciones y organizaciones reciben ayuda extranjera significativa, pero la utilización efectiva de dicho apoyo es un asunto completamente diferente. Por ejemplo, el gobierno nacional afgano, a pesar de recibir financiamiento sustancial de Estados Unidos, fracasó en establecer un ejército capaz, con su supuesta fuerza de 300.000 soldados colapsando frente a los talibanes. Así, contar con recursos es una cosa, aprovecharlos eficazmente es otra. Las realidades actuales en el campo de batalla subrayan esta verdad. Aunque los esfuerzos incansables de Ucrania han traído avances notables en la producción de drones, el país sigue en desventaja estratégica. El mayor tamaño de Rusia, sus recursos más amplios y sus ventajas integrales han creado un campo de juego desigual. Por mucho que Ucrania desarrolle su industria de drones, solo puede abordar algunas de estas desventajas, no todas. Confiar en una sola estrategia no es realista en un mundo regido por realidades materiales y objetivas. Y la guerra, como ha demostrado la historia, nunca se trata solo de la guerra en sí. En este momento, ya sea Zelensky, Fedorov o Kamizin, podrían encontrarse mirando hacia el Atlántico, hacia Estados Unidos, suspirando en silencio con esperanza o desesperación. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal.